Y la palabra del senador Adolfo Ferreiro. Estimados colegas, no habrá pasado desapercibido para nosotros aquí en este recinto de alta expresión política las recientes declaraciones del ministro de Educación, el doctor Enrique Riera, a raíz de algo aparentemente irrelevante porque tendría que ver con la normativa interna en la vida cultural de los centros de educación que están bajo la jurisdicción y competencia administrativa del Ministerio de Educación. Sin embargo, lo que hemos visto en las manifestaciones del ministro Riera tiene que llamarnos la atención y elevar nuestra preocupación a una escala de consideración pública y discusión política, educativa e ideológica, porque se trataría de una intervención administrativa dentro de los procesos culturales que se dan en el escenario general de la educación. Y eso es sumamente peligroso, porque podrían implantarse criterios restrictivos al desarrollo de la conciencia, del conocimiento, de la opinión, del posicionamiento político, del posicionamiento ideológico de nuestros jóvenes. Y sobre todo porque reflejan una extraña digo no en el sentido de que sea desconocido, sino que una extraña a nuestros valores generales como sociedad, de autoritarismo, de dirigismo y de contención o de limitación de procesos que naturalmente se dan en el estadio de la juventud y más aún en el escenario educativo. O sea, ¿en qué se resumió el problema? El problema está resumido en una resolución administrativa que pretende que los debates, entendiéndolo en el sentido más amplio como debe entenderse esto, deba darse con el requisito de la presencia de la contraparte, como si fuera un litigio judicial que garantiza que las partes estén presentes. Y eso representa o ignorar de una manera peligrosa cuando lo ignora un órgano superior de educación como es el ministerio, o directamente tener un planteamiento porque implica, como dije, ignorar o desconocer cómo se produce en el ámbito estudiantil, juvenil y en general social eso que llamamos el debate. Pretender la contraparte como un requisito para la autorización del debate implica reducir el debate a una de sus varias e innumerables posibilidades de cómo se debe realizar. Para la baja capacidad de entendimiento de la burocracia del ministerio, aquí vale aquello de poner ejemplos que según dicen los que entienden, no es el mejor camino cuando se hace un debate conceptual. Pero el atraso nos obliga a utilizar los ejemplos. Yo me imagino lo que sería, por ejemplo, ponerle o haberle puesto el límite de la presencia de la contraparte cuando en los años 70, 80 debatíamos en la universidad problemas relativos a derechos humanos, al problema de la proscripción, de la persecución, de la tortura y del exilio. Si hubiese estado el ministro Riera, hubiese exigido que esté ahí como contraparte pastor coronel para que sea legítimo y autorizable el debate. Otra de las ignorancias supinas que manifiesta el ministro Riera es que el debate no es un espectáculo de panel televisivo donde hay un rol pasivo del espectador y ve 2 o 3 contendientes hablando frente a las cámaras. El debate puede ser el de una persona, el del expositor de una sola posición, con el contrincante que es el público. Yo recuerdo que el primer debate al cual asistí después del juicio político que destituyó al presidente Lugo fue sin contraparte, porque fui convocado como abogado defensor del presidente a la Escuela Técnica Javier, creo que es la que tienen los jesuitas ahí por Trinidad, a un debate con los estudiantes de esa institución sobre lo que había ocurrido.
Si hubiese dependido ese debate de la autorización con el criterio limitado y mezquino del ministro de Educación, no se hubiese podido realizar, pues tendría que haber estado presente alguno de los fiscales que llevaron adelante la acusación. Eso no implica que después no lo puedan hacer, y a lo mejor lo hicieron con los fiscales. Y así también pocas semanas después estuve en debates sobre el mismo tema, donde había personas que opinaban en contra de lo mío y era una confrontación con la presencia, por ejemplo, de Marcelo Duarte, que en términos de razonamiento jurídico y político tenía una concepción distinta. También puede haber debate, y lo hubo, entre exponentes de una misma coincidencia. Imagínense que tengamos un debate teológico, o una discusión teológica en la sociedad, donde se discuten distintas formulaciones del pensamiento teológico. Católicos, protestantes, lo que sea, musulmanes, todos coinciden en que Dios existe, pero puede haber una discrepancia interna en esa coincidencia que merezca un debate. ¿Hay que traerle también al que sostiene que Dios no existe al debate? No, no hace falta. O sea, el debate se produce de 1001 formas. Porque entonces mañana, cuando vuelva a haber algún día publicaciones estudiantiles, el ministerio va a exigir la pluralidad y la contraparte en los periódicos estudiantiles. Esto es castrar el proceso juvenil. Esto es castrar el proceso cultural, que en cualquier país que se precie de ser una sociedad más o menos moderna, se da de una manera diversa y compleja. Enrique Riera no está entendiendo ni atrás ni adelante lo que es un proceso de formación cultural informal que trasciende los límites de la cátedra o de la clase. Y lo que va a lograr es esterilizar el ambiente estudiantil secundario para el desarrollo del pensamiento crítico. Pero felizmente, creo que en la sociedad hay genes que todavía perduran, donde el debate va a salir a la calle simplemente. Va a salir a las plazas, va a ir a los templos, va a ir a los partidos políticos, a los sindicatos y a los gremios. Y el ambiente educativo va a ser un ambiente estéril por culpa de la mentalidad burocrática, represiva e ignorante del desarrollo de la cultura. Si la gente del Ministerio de Educación conociera algo del proceso cultural del Paraguay, sabría que nuestros más grandes exponentes de cultura, de nuestros más grandes exponentes de intelecto, de nuestros más grandes exponentes de arte, de política, se formaron y tuvieron su primer escenario social relevante en el ámbito de la educación. Cuando eran ya jóvenes, adolescentes que estaban terminando la escuela secundaria y ni hay que decir en la universidad, nuestras principales figuras referentes de los años 30 hasta los 60 más o menos, eran personalidades reconocidas en la universidad y en el colegio secundario. Y eso, como ejemplo típico, se suele señalar, sin ser lo único, las famosas academias literarias de los colegios secundarios de la década del 60 y 70. Por eso, estimados colegas, si nosotros no tenemos conciencia de esto, si no miramos nuestra propia experiencia y la experiencia cercana que tenemos en el mundo, en tiempo y en espacio, estaríamos poniendo a nuestro país en las condiciones necesarias para el embrutecimiento colectivo promovido desde la política educativa. Y simplemente, y para terminar, digo como ejemplo, ¿cómo funciona esto en sociedades adelantadas, civilizadas y con cultura superior? Los Estados Unidos, voy a recordar, ahí nomás la anécdota, bueno, no recuerdo ya los detalles, pero en lo esencial fue así. En los Estados Unidos de Norteamérica, los gobiernos norteamericanos acostumbran
a producir lo que llaman sus listas de enemigos públicos. Cada año, enemigo público número 1, número 2 y número 3. Bin Laden fue uno de ellos, por ejemplo. Hubo un año en que uno de los enemigos públicos de Estados Unidos, decretados como enemigos del gobierno norteamericano, era el señor Daniel Ortega, uno de los líderes de la revolución sandinista. Y fue invitado por una universidad de Florida a venir a hacer una exposición política en la universidad. El gobierno, el Departamento de Estado, le negó la visa para entrar a Estados Unidos, o algo parecido. Y no sé si fue un juez o la misma autoridad universitaria que opinó y decidió y permitió el ingreso del señor Daniel Ortega, porque dijo que el conocimiento y el derecho de los universitarios de escuchar a un líder mundial estaba por encima de las normas de seguridad y de discriminación del gobierno por razones políticas. Si hubiese venido al Paraguay, seguramente el ministro Enrique Herrera, a un colegio, a una universidad, hubiese exigido la presencia del señor Anastasio Somoza en el debate, que por esa época creo que todavía vivía, y por acá cerca. Concluyendo, señor presidente, estimados colegas, lo que está haciendo el Ministerio de Educación es revelarnos el desarrollo sórdido, callado, burocrático y sonriente, porque parece que le dio risa al ministro de este problema, de una cultura autoritaria que pretende contener el desarrollo del proceso del intelecto juvenil que se debe dar en los colegios, que se debe dar con el más alto respeto a la iniciativa y a la libertad de los jóvenes. Ellos tienen que tener el derecho de hablar con quien quieran y escuchar a quien quieran. Ellos tienen el derecho de ejercer, valga la redundancia, los derechos que tenemos todos los ciudadanos en materia de información y de conocimiento. No puede haber ningún criterio educativo, ningún tutelaje policiaco ejercido por el Ministerio de Educación en esta materia. Si se hubiese implantado en la época de la dictadura el criterio de Riera, hoy día muchos de nosotros tendríamos un grado supino de desconocimiento e ignorancia sobre muchas materias. Esto es un autoritarismo de nuevo cuño, respaldado en vaya a saber qué conceptos ideológicos, pero cuyo impacto en la sociedad se nota con toda facilidad. Pero que sepa el ministro Riera que debate que prohíba, que conversación que interfiera, que exposición que quiera impedir, va a salir a la calle, va a ir a otros ámbitos a donde se trasladará el desarrollo de la cultura. Eso ha sido así, fue siempre así y seguirá siendo así. Y una disposición burocrática vergonzosa como la que ha tomado el ministerio, o una política que quiere imponer el Ministerio de Educación, no tendrá ninguna eficacia y tendrá sin duda la consecuencia ineludible del desprecio por la autoridad y el estímulo a la resistencia a semejante arbitrariedad. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, senador.